¿Ya estamos listos todos? ¿Sí? ¿Trajeron sus Biblias? Ah, qué bueno. Bien, gracias a Dios. Ok, entonces lo prometido es deuda. Comentábamos el domingo pasado que hoy íbamos a continuar con la porción que nos quedó pendiente de la semana pasada. ¿Recuerdan? ¿En qué porción nos quedamos? Bueno, estamos en la carta a los Colosenses y en el punto donde nos quedamos el día domingo pasado, es a partir del capítulo 2. Vamos a iniciar el capítulo 2 ya y vamos a estar exponiendo a partir del primer versículo hasta el versículo 7. ¿Sí? ¿En eso nos quedamos? Ok. Sí, terminamos el 29, ¿no? Del capítulo 1. Entonces, bueno, la porción completa o esta parte es del capítulo 1, versículo 24 hasta el capítulo 2, versículo 27. Entonces hoy vamos a iniciar capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 7. Y lo que hablábamos la semana pasada era precisamente el ministerio de Pablo hacia los gentiles. Ahí lo podemos ver en nuestra Biblia. Y parte de lo que hablábamos la semana pasada era del gozo del apóstol Pablo al poder escribir en las dificultades por las que él estaba atravesando. Y hablábamos acerca de el misterio que había sido revelado. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Como que no todos recuerdan. Como que algunos sí, otros no. Como que ya se nos olvidó. Pues si ya se nos olvidó, vamos desde el versículo 24, ¿cómo ven? No es cierto. Vamos a continuar en lo que nos quedamos. Entonces, hablábamos con respecto a este misterio, hablábamos con respecto a la lucha que tenía el apóstol. Y ahora, todo lo que hablaba, o todo lo que hablamos con respecto a la lucha, era precisamente al poder seguir predicando, poder seguir enseñando, poder seguir apoyando a las congregaciones en Colosas y en la Odisea. ¿Sí? Hablábamos también y ya lo hemos dicho muchas veces, es con respecto a que el apóstol no fue quien fundó esta congregación, sino que fue, o se cree que fue, el hermano Epafras, que ciertamente el evangelio lo recibió del apóstol Pablo mientras el apóstol enseñaba en Éfeso, y fue y enseñó Epafras y otros más. ¿Sí? Entonces, ahora empezamos en el capítulo 2 y vamos a ver cómo la importancia del apóstol Pablo, o bueno, la importancia que el apóstol Pablo da, ¿sí? Ciertamente el mensaje, pero en esta parte o en esta porción donde vamos a entrar, se puede leer, vamos a llamarlo de esta manera, la preocupación genuina y positiva de parte del apóstol Pablo por cada uno de los hermanos en Colosas. ¿Sí? ¿A qué vamos con esto? Ciertamente es importante, es bueno y es agradable delante de Dios el poder dar un mensaje lo más claro posible, ¿sí? Hablando específicamente de la palabra. Dar un mensaje lo más correcto posible, lo más bien trazado posible, lo más claro posible, que es lo que está haciendo el apóstol con los colosenses. Les está enseñando acerca de la persona de Cristo, de la posición que tiene, de quién es, ¿sí? Y todo eso ya lo vimos en el capítulo 1. Pero ahora el apóstol Pablo lo que está empezando a mostrar es también la importancia que se le tiene que dar a aquellos hermanos que están recibiendo el mensaje, ¿sí? Y eso es ahorita a donde nos vamos a meter. Y esto de qué manera nos pudiera ayudar a todos
en la congregación. Bueno, pues resulta y resalta que sea cual sea el área en donde tú estés sirviendo, sea cual sea, así sea nada más que acomodaste una silla, o si sea que estás enseñando hasta acá al frente, y no porque haya rangos ni nada por el estilo, ¿sí? Cada uno tiene diferente nivel de responsabilidad, nada más. Pero sea en lo que sea que tú estés sirviendo, de nada, absolutamente de nada va a servir si tú no te preocupas por aquellos a quienes estás sirviendo. ¿Ok? De nada va a servir. Y no digo que no vaya, que al final de cuentas lo que tú hiciste sí está sirviendo. O sea, no digo en una manera material, sino me refiero más en una cuestión espiritual. Si tú vienes nada más por cumplir, sin considerar a tus hermanos, debemos tener cuidado. Ejemplo, si tú vienes al aseo y vienes y lo haces bien, pero lo haces renegando de lo que estás haciendo, y ay, ¿por qué me tocó a mí? Y ahora no vino el otro hermano, si se supone que teníamos que venir los dos, y nada más me tocó a mí, y ahora me lo dejaron todo, y etcétera, 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 etcétera. Al final de cuentas se cumple con el propósito, ¿cierto? O sea, está limpio el lugar, está bien, pero ¿cuál fue la actitud con la que se hizo? Y la importancia que a través de esa actitud nosotros damos a aquellos hermanos a los que estamos sirviendo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Si desde el momento en que tú estás preparando tu clase, ya sea para el miércoles, ya sea para el domingo, ya sea para lo que sea, si tú no estás pensando en el corazón de los hermanos que van a recibir ese mensaje, debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. Y siempre, hermanos, eso lo digo por experiencia propia, siempre cuando uno está preparando un mensaje, ¿a quién creen ustedes que le llegan los primeros trancazos? Al que está preparando el mensaje. Es el primerito al que el Señor se surte, en verdad. Y lo digo en buen plan, ¿sí? Con la mejor de las actitudes. Pero al primero que se surte el Señor es al que está preparando el mensaje. Porque empezamos a ver, empezamos a refrescar, empezamos a recordar cosas que el Señor ya nos había enseñado antes y que luego podemos poner las cosas en retrospectiva y pensar, Señor, esto se supone que ya lo habíamos corregido. Y el Señor te vuelve a mostrar que no, todavía hay cositas ahí que se tienen que corregir. ¿Ok? Pero parte precisamente de lo que vamos a ver es precisamente eso. O sea, la preocupación genuina y positiva, el no estar todo estresado, y ahora qué vamos a hacer, y ahora qué actividad, y ahora aquí y allá, no, sino algo real que vemos del apóstol Pablo por cada uno de los hermanos que iban a leer su carta, y no nada más ellos, también por los que estamos aquí sentados ahorita. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, esa gran lucha que el apóstol tiene, que ahorita lo vamos a ver, era no nada más por los colosenses, era también por los de la Odisea y por aquellos congregantes, aquellos hermanos que estaban en el Valle del Lico. ¿Se acuerdan cuál era el Valle del Lico? Bueno, y si no, váyanse a las introducciones, ahí están las enseñanzas. ¿Ok? Entonces, el conflicto o la agonía por la que el apóstol Pablo estaba pasando era la preocupación por cada uno de los hermanos. ¿Sí? Y esto ya iba en dos direcciones. Uno es por la obra, pero otro también es por los hermanos. No podemos separar esas cosas, no podemos separar esos dos elementos importantes dentro de la obra del Señor. ¿Sí? Ciertamente es la obra del Señor y el Señor va a dar fruto, va a hacer que se dé fruto, porque es su obra, es su iglesia. ¿Sí? Pero nosotros también, como congregantes, como hijos de Dios, como redimidos, como parte de la iglesia, también tenemos que considerar a los hermanos que están alrededor de nosotros. No es nada más la obra del Señor, sino saber qué es lo que estamos haciendo cada uno. ¿Sí? ¿Me pueden hacer un favor, todos?
y pueden voltear así a su circunferencia. ¿Pueden hacerlo? Lo que puedan, ¿sí? ¿Lo pueden hacer? Todos somos hijos del Señor, hermanos, ¿sí? Y les puedo asegurar que todos y cada uno de nosotros tenemos ciertas dificultades. Y les puedo asegurar que no sabemos las dificultades por las que tuvimos que atravesar nada más por el hecho de estar aquí ahorita. Y de cuántos peligros nos cuidó el Señor para que podamos llegar aquí ahorita nosotros, ¿sí? Y que ciertamente tuvimos luchas. Desde el momento en que ya nos levantamos en la mañana y que gracias a Dios la gran mayoría nos sentimos bien, otros a lo mejor no, con unos achaques aquí, allá, esto, lo otro, pero al final de cuentas el Señor nos trajo, ¿sí? Y tenemos que considerar eso todos los días, y por eso ha sido muchas veces mi insistencia. Cuando vamos a iniciar las reuniones, cuando vamos a iniciar con la alabanza, este es un día especial, este es un momento extraordinario, aprovechémoslo, ¿sí? No sabemos por todo lo que tuvo que atravesar mi hermano para poder llegar, y aquí está, y gracias a Dios porque vino bien. No sabemos las luchas en las que tenga en su corazón, en su interior, en su espíritu, ¿sí? Cada uno tenemos diferente bagaje sobre nuestros hombros, cada uno, ¿ok? Y cada uno tenemos que venir delante del Señor a poner todo eso también. ¿Estamos? Ok. Dicho entonces esto, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Pero ¿qué les parece si oramos primero? Señor, te agradecemos por este tiempo. Ayúdanos, Dios, a poder absorber tu palabra, Señor, que pueda entrar profundamente en cada corazón, Señor, y que sea tu palabra la que nos confronte, la que nos aliente, la que nos dé ánimo, Señor, que podamos venir delante de ti, Señor, y arreglar lo que tengamos que arreglar, corregir lo que se tenga que corregir, Señor. Padre, ayúdame a que sea tu palabra la que sea expuesta, Señor, y Padre, en el corazón de mis hermanos, Dios, que esto les ayude y que los confronte. Y Padre, que cada día, Señor, tu obra pueda crecer de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus propósitos en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a ser conscientes de eso, la necesidad que tenemos de ti y la necesidad que tenemos de cada uno de mis hermanos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer todo el pasaje desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 7 de Colosenses 2. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Ok? Entonces, palabras del apóstol Pablo hacia nuestros hermanos en Colosenses. Y dice el primer versículo: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Si ustedes recuerdan, este versículo, bueno, esta palabra, lucha, ya no es la primera vez que la leímos ya, En los versículos anteriores también habla con respecto a esa lucha.
Y esta lucha se está refiriendo precisamente a la palabra de donde hoy tenemos agonía, ¿sí? En nuestro castellano. Pero si ustedes se fijan en los versículos anteriores, hablaba con respecto a esa lucha en enseñar, en predicar, en compartir el mensaje, ¿sí? Desde donde él estaba. Y ahora está hablando con esta misma palabra, pero ahora ¿a quién se las está, a quién se lo está adjudicando? ¿Por quién era esa lucha? Por los hermanos, ¿sí? Está hablando que tiene esa lucha por vosotros, por ustedes, ¿sí? Por los hermanos en Colosas y por los hermanos en la Odisea, y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ya lo hemos hablado al respecto. Sabemos que no todos conocían al apóstol Pablo. Se pensaba que llegaban a Éfeso, aprendían del apóstol Pablo, iban y compartían el evangelio, y así se fue creciendo la iglesia en Colosas, ¿okay? Entonces no todos lo conocían, pero sí la gran mayoría. Aún por aquellos por quienes no conocían personalmente el apóstol Pablo, aún por ellos el apóstol Pablo estaba preocupado. Aún por ellos el apóstol Pablo tenía esa lucha, ¿sí? Entonces, lo que comentaba hace un momento, la preocupación genuina por cada uno de nuestros hermanos, genuina, ¿sí? No fingida. Y la idea principal de este versículo es de que el apóstol Pablo, habiendo recibido amplia información por medio del hermano Epafras y quizás alguien más, tocante a las condiciones de la iglesia en el Valle del Lico, desea que la totalidad de la congregación y también la gran mayoría que no lo conocía supiera del amor que él les tenía, de la preocupación que él les tenía, y que él pudo darse cuenta de los peligros a los que estaban a punto de enfrentarse, o ya algunos estaban enfrentando. A pesar de toda la información y el reporte positivo que recibió de parte de los colosenses, él pudo identificar ciertas cosas que se estaban ahí iniciando. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba atacando, ¿sí? O estaba aclarando. Pero el punto principal en este versículo es precisamente la preocupación del hermano por cada uno de los hermanos en las iglesias. Ahora, ¿cuál era el propósito o el por qué? Vámonos al versículo 2. En el versículo 2 ya el apóstol Pablo está dando el para qué. Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y entonces aquí nos vamos ahora con algo específico de parte del apóstol, ¿sí? ¿Cuál era la preocupación? Que fueran consolados ¿quiénes? ¿Quiénes? Sí, pero específicamente ¿de qué está hablando ahí? ¿De quién? ¿De qué parte está hablando ya? A ver, ¿otra vez? Los corazones de los hermanos, ¿sí? Y se está refiriendo a ese órgano vital que necesitamos todos y cada uno. A ver, yo les pregunto. ¿No? Ok. ¿Quién dice que sí? Ok. Muy bien. Pues es cierto, hermanos. La realidad es de que no se está refiriendo a ese órgano, aunque lo incluye, pero no específicamente se estaba refiriendo a eso, sino se estaba refiriendo a la definición que nosotros encontramos como corazón en toda la Biblia, y que se está refiriendo al centro de la vida, sí, física, pero también mental y espiritual del ser humano. A eso es a lo que se está refiriendo, ¿sí? Está relacionado con el ser completo, ¿sí? Y aquí el apóstol se está yendo hasta lo profundo.
Él quiere que los corazones de los hermanos que sean consolados, el cuidar sus corazones, pero que también sus corazones sean fortalecidos. ¿Ok? Pero sí, se está refiriendo específicamente a eso. O sea, todo el ser. De ahí mana la vida. Pero de acuerdo a la Escritura también manan tus pensamientos, manan tus acciones. ¿Sí? Y han escuchado muchas veces eso de tú sigue tus instintos, escucha tu corazón. ¿Sí? Es el mensaje que se da, pero si de lleno allá afuera, ¿sí o no? Tú escucha tu corazón, ¿sí? Y luego en inglés habla más de entrañas, escucha tus entrañas. Entonces, si nosotros vemos lo que dice la Escritura con respecto a nuestro corazón antes de ser redimido, es que es engañoso y perverso, ¿sí? Nosotros nacemos en condenación, nosotros nacemos en maldad, ¿sí? Y muchos pudieran decir, no, es que la sociedad me hizo así y que porque yo no recibí amor de chiquito y que no sé qué. Bueno, nada más les voy a decir un argumento. Si nosotros no nacemos mal, no nacemos bajo maldad, ¿por qué a los bebés les tenemos que enseñar a portarse bien y no lo contrario? Ahí se los dejo, ¿ok? Pero miren, en la Nueva Versión Internacional, Mateo 13:15 se lee de la siguiente manera: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. ¿Ok? En Romanos 1:24, palabras del apóstol Pablo, dice de la siguiente manera: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Ok? Y eso es antes de que nosotros llegáramos a los pies de Cristo. Eso es antes de que nosotros llegáramos a los pies de Cristo. Y ahora en Romanos mismo, pero unos versículos, unos capítulos más adelante, dice de la siguiente manera: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Ok? Antes teníamos un corazón insensible, de piedra. ¿Sí? Dios nos ha cambiado el corazón y ahora somos siervos de la justicia. ¿Ok? Entonces, todo lo que es nuestro ser, todo de donde emana la vida, de donde emanan nuestros pensamientos, nuestra conducta, ¿sí? A eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Que nuestros corazones sean fortalecidos, que nuestros corazones sean consolados, ¿sí? Y un corazón fortalecido, hablando específicamente del miembro, del corazón, del órgano, normalmente ¿qué tenemos que hacer? ¿Estar en una hamaca todo el día? ¿Cómo lo vamos a fortalecer? Haciendo ejercicio, ¿no? Lo que muchos no nos gusta. Haciendo ejercicio, cuidando nuestra alimentación. De esa manera vamos a tener un corazón fuerte y sano, ¿sí? No porque mi mami cocina con capullo, eso no. Entonces, tenemos que ejercitarnos, hermanos. Tenemos que ejercitarnos, ¿sí? De otra manera, si estamos en una hamaca todos los días esperando ahí que se nos presenten oportunidades, les tengo noticias. No va a haber. Ahí nos vamos a quedar. ¿Ok? Entonces, necesita haber movimiento, necesita haber algo que estimule, necesitamos ser proactivos, necesitamos ejercitarnos. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahora, como conclusión acerca del punto este del corazón, una vez que el corazón de una persona se ha ganado totalmente y confirmado en la gracia,
entonces la persona en su totalidad ha llegado a ser el objeto del maravilloso poder transformador de Dios. Y esto se debe a que el corazón es el sostén o el asiento de los sentimientos y de la fe, como también la causa principal o manantial de las palabras y de nuestras acciones. ¿Ok? Es el centro o núcleo del ser del hombre, la parte más profunda de toda la personalidad humana. De él mana la vida. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira a él el corazón. ¿Ok? Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo es de que esos corazones de esos hermanos deben ser fortalecidos. Y esto es para contrarrestar el ataque de los falsos maestros. ¿Ok? Deben estar fortalecidos. Tienen que estar consolados. ¿Pero para qué? Ahí viene otro punto. Después de esa coma, ¿cómo debemos estar? Ahí en el versículo 2, ¿cómo? Casi no los oigo, como que esa unión no está tan ungida. A ver, fuerte. Unidos en amor. Pero ¿y qué onda con esto? La palabra unidos, sí, ciertamente es la unión. Pero ¿a cuántos de ustedes les ha tocado ver las enredaderas, que luego, las silvestres, que luego se agarran ahí en todas las bardas y en todas las mallas que podemos encontrar? ¿Cuántos los han visto? Sí, la gran mayoría, ¿verdad? La hemos visto. Bueno, ¿han visto cómo se entretejen sus ramas? ¿Han visto cómo se van mezclando una con otra? ¿Sí? Bueno, a esa palabra se está refiriendo, o a esa acción se está refiriendo esta palabra. Ese tipo de unión, así que se van entretejiendo unos con otros. Hace un rato traíamos aquí un cotorreo con los cables, hace un momento, y me preguntaban, oye, ¿estás seguro que sí está conectado bien? Pues no sé, a ver, déjame seguirlo, todos son del mismo color, todos van para donde mismo. Y dice, espérame, a ver, ahorita déjame checar. No lo identificaba, no sabía cuál era el que tenía que estar conectado correctamente en el canal correcto. ¿Por qué? Porque todos estaban iguales, todos estaban entretejidos. Por ahí hicimos un cotorreo con esto. Bueno, tengamos ese cotorreo acá entre nosotros. Que no sepamos en dónde está iniciando uno, dónde está terminando el otro, en dónde metió el hombro uno, en dónde se apoyó el otro. Que cada uno de nosotros como congregación, como hijos, como redimidos por Cristo, tengamos esa unión. ¿Y cuál es el vínculo más importante? El amor. ¿Les puedo dejar una tarea? ¿Alguien ubica el pasaje donde la Escritura en 1 Corintios habla con respecto al amor? ¿Es primera o segunda? Corríjanme. ¿Segunda o primera? Primera, ok. ¿Alguien ha visto ese pasaje con respecto al amor? Bueno, cuando lleguen por favor a casa, o bueno, se las voy a dejar más barata. Cuando se acuerden, lean ese pasaje. Y donde vean la palabra amor, cámbienlo por Cristo. Hagan ese ejercicio en casa. Donde vean la palabra amor, cámbienlo por Cristo y así léanlo. ¿Sí? El amor no es jactancioso, ¿se acuerdan? Diríamos, Cristo no es jactancioso. ¿Sí? Cuando se acuerden, hagan ese ejercicio. Ok. Entonces dijimos que es una unión, sí, es juntarnos, estar cerca uno del otro. Y ciertamente lo que se habla es que al vínculo perfecto es el amor. Y ahí mismo, precisamente en los Colosenses, en la carta a los Colosenses,
en el capítulo 3, versículo 14, ¿qué dice? Nada más denle la vuelta a la hoja. Colosenses 3, capítulo 14 dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. De eso hay que vestirnos, de amor. ¿Ok? Esa manifestación en cada uno de los creyentes haría un cuerpo perfectamente ensamblado entre sí. El amor está en íntima relación con el conocimiento del misterio. Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a llegar ahí. Cristo es el amor supremo y la muestra de amor supremo, hermanos. Y eso lo podemos ver en diferentes pasajes, hermanos. Lo hemos cantado, tu amor por mí. O sea, el hecho de que Él diera su vida por cada uno de nosotros, hermanos, es la mayor muestra de amor que podemos tener. ¿Sí? Y la idea de unidos dice, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Entonces, el punto es el fortalecimiento de nuestras relaciones hasta que Dios venga, hermanos. Hasta que Dios venga o nos llame a su presencia. Hasta ese entonces tenemos que buscar el fortalecer nuestras relaciones de una manera o de otra, de la manera en que te sea posible. ¿Sí? Cuando los creyentes unidos fuertemente en amor son confrontados con los peligros, con el peligro de los errores y mentiras, nuestra respuesta debe ser el orar juntos sobre el problema y discutirlo uno con otro a la luz de la revelación especial de Dios. Es decir, dentro de nuestras relaciones va a haber roces, hermanos, también. Dentro de nuestras relaciones. A alguno a lo mejor le va a gustar más el muro atrás de color café, otros lo van a querer color ocre, otros lo van a querer color rojo chillante. Y puede haber ahí alguna diferencia. A cada uno le ponemos un pedazo. Cada uno píntelo del color que quiera. Va a haber roces, hermanos. Va a haber situaciones complicadas. ¿Sí? Pero ¿qué se tiene que hacer? Se habla, se platica, se resuelve y se avanza. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, vamos a tener vamos a ponerle diferencias de pensar. ¿Ok? Y está bien, no hay ningún problema, no nos tenemos que espantar por eso. Pero la idea es continuar, la idea es fortalecernos. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Dice hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ni los colosenses ni ningún otro creyente necesitamos ni debemos buscar otra fuente de felicidad y santidad fuera de Cristo, hermanos. Ninguno de nosotros, ¿sí? Ni hombre, ni ángel, ni ninguna otra criatura tiene algo para ofrecer que no lo podamos encontrar en Cristo, hermanos. Nadie más. Hablando específicamente de la redención. ¿Sí? ¿Quedó claro ese punto? Ok, ahora, está hablando con respecto al misterio. Todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Estamos hablando de algo lúgubre, algo místico, algo escondido? ¿De qué estamos hablando? Ya lo explicamos el domingo pasado, ¿recuerdan? Con respecto a lo del misterio. Bueno, no voy a ahondar mucho en eso, porque ya lo explicamos. Pero para los que no estuvieron con nosotros el domingo pasado, el misterio básicamente está hablando acerca de una persona o una verdad que hubiera permanecido desconocida si Dios no lo hubiese revelado. ¿Sí? Fue lo que platicamos el domingo pasado. Y entonces, esta verdad o este misterio es Cristo en nosotros.
¿Sí? Es lo que vimos en los versículos anteriores. Es Cristo en nosotros, en su iglesia, el que nosotros como gentiles, que no éramos parte del pueblo escogido, ahora somos parte de la iglesia. ¿Sí? Y eso es de lo que se está hablando y lo que podemos encontrar desde el Antiguo Testamento. Hablamos acerca de Abraham, hablamos acerca de Isaac, de los profetas, que se menciona también en los Salmos. Mencionamos también en el capítulo 10 de Hechos de un hombre llamado Cornelio. ¿Sí recuerdan todo eso? ¿La gran mayoría? Ok. Pero también, hermanos, un pasaje que no les di, y eso nada más lo vamos a complementar, es la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Por favor, acompáñenme ahí. ¿Ya estamos ahí? Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y se lee de la siguiente manera. ¿Ya estamos? Ok. Gracias. Dice, e indiscutiblemente, palabras del apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Grande es este misterio. ¿Sí? Y recuerdan también lo que hablaba el apóstol Pablo con respecto a la iglesia. Grande es este misterio. Me refiero a la iglesia. ¿Sí? Entonces, a eso se está refiriendo. Ese misterio del que ya habíamos hablado en los versículos anteriores. Entonces, básicamente es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo viviendo en cada uno de los creyentes. ¿Sí? El tener el Espíritu de Cristo en nosotros. Ese es ese misterio. Y ahora ya lo tenemos claro. ¿Sí? Dios ha dado todo para que este misterio haya sido revelado. Pero ahora viene el versículo 3. El versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ya me regresé a Colosenses, estoy en Colosenses 2:3, ¿ok? Entonces, a ver, una pregunta práctica para todos. Si yo les digo, aquí está un mapa con un tesoro, no sé, vamos a ponerle la suma que quieran ustedes, la suma que quieran, en lingotes de oro. Aquí está, el que quiera ir por él, vaya. ¿Cuántos irían? ¿Cuántos irían? Sean honestos, venga. ¿Sí o no? Sí iríamos. La realidad es que sí iríamos. ¿Ok? Si nos dan las instrucciones correctas, mira, está en tal lugar, tienes que ir a fulana parte, de ahí hay un árbol así en una forma de hongo medio chueco, de ahí caminas unos 3 pasos a la izquierda, te das una vuelta al sol y órale. Digo, ¿lo haríamos sí o no? La Escritura habla con respecto a esto, ¿eh? La Escritura habla. En Job habla con respecto a este hombre que cavó y cavó y cavó y cavó hasta encontrar su tesoro. Luego también el Señor Jesús habla con respecto a una parábola, que va y vendió todo lo que tenía, fue y compró ese terreno y empezó a buscar los tesoros. ¿Ok? Entonces, no es un tema ajeno a lo que estamos viendo. Entonces, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les tengo noticias, hermanos. Están al alcance de una oración. Nada más. Al alcance de una oración. Todo esto. Para que nosotros podamos venir delante de Dios y poder preguntar y poder hablar con el Señor. Y miren, no nada más se está hablando con respecto a formas prácticas de ejercer el conocimiento. No nada más está hablando de eso, porque eso es lo que pudiéramos definir como sabiduría, sino lo está personificando. Cuando se refiere a sabiduría, se está refiriendo a Cristo. ¿Sí?
y a todo lo que hay ahí. Todo lo que hay ahí. ¿Sí? Señor, tú conoces todo. Tú conoces cuántos días. Tú conoces toda la información de mí. Y tanta información es imposible para mí. Pero está hablando con respecto a todo, o sea, está hablando como personificando la sabiduría como Cristo, pero ciertamente todo ese conocimiento y toda esa sabiduría que podemos encontrar en Cristo, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones en familia, en casa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, aquí dentro de la congregación, todo eso, hermanos. Y sabemos que Cristo lo sabe todo y que Él padeció todo también. O sea que todos nuestros padecimientos que nosotros podamos tener no asustan al Señor Jesús, hermanos. No lo asustan, no lo espantan. ¿Sí? Si nosotros queremos evitar, y lo vamos a pensar de esa manera, entre comillas, si queremos evitarle ese susto al Señor, no le estamos evitando nada, hermanos. Porque para empezar, Él lo conoce todo de nosotros. Todo. ¿Sí? ¿Recuerdan esa historia que les conté ya hace algún tiempo? De un pequeño que estaba con su hermana, estaban jugando, fueron de visita al rancho de la abuela. Y ahí entre los juegos había unas crías de un pollito, unas crías de una gallina, pollitos, ¿ok? Y entre juego y aquí broma y esto y lo otro, accidentalmente el niño, mató a uno de los pollitos. Y entonces, para que no lo castigaran, para que no, pues no tuviera ninguna consecuencia, fue y escondió ahí el cuerpo del pollito, pero la hermana sí lo vio. La hermana sí lo vio. Y entonces, cada vez que podía, lo chantajeaba. Y le decía que le iba a decir a la abuela si él no hacía sus tareas y aparte las tareas de ella, que le correspondían. Y en eso estaba el recoger la mesa, el lavar los trastes, el limpiar el cuarto y cosas así por el estilo. De modo que la hermanita, a gusto estaba. Y el hermanito era el que estaba siendo esclavo de su hermana. Hasta que finalmente, ya agotado de todo esto, va y le platica a su abuela: ¿sabes qué? Pues perdóname, pues yo la regué accidentalmente, embaté al pollito. Y la respuesta de la abuela fue: yo vi cuando lo hiciste. Yo supe lo que estaba pasando. Nada más quería saber cuánto tiempo ibas a estar siendo esclavo de tu hermana. Entonces, actualmente, hermanos, no hay nada que el Señor no sepa de nosotros. Nada más la cuestión es cuánto tiempo más vamos a seguir siendo esclavos de aquello que nos está amarrando. El Señor lo sabe todo, hermanos. ¿Sí sabían eso, verdad? ¿Sí? Ok. Entonces ahí viene todo esto. Ahí está encerrado. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Cristo. Y si nosotros supiéramos dónde está ese tesoro, iríamos. Y si sabemos en dónde está, sí lo sabemos. Que a veces, por lo que gusten y manden, no queremos hacerlo, bueno, eso ya es decisión de cada uno. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Vamos al versículo 4, por favor. Y aquí ya el apóstol Pablo empieza a cerrar, empieza a caer en conclusiones. Versículo 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es decir, todo lo que habló hasta ese momento, no sabemos exactamente si sean únicamente los 4 o 5 versículos anteriores con respecto al misterio, o si sea desde el primer versículo, donde viene el saludo. Pero sea uno o sea el otro, aún así cabe. ¿Ok? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, para que nadie venga aquí a hacernos un coco wash. ¿Sí? Miren,
Ustedes en la Escritura, hermanos, ustedes en la Escritura tienen para confrontar o confirmar que lo que se nos está enseñando sea correcto. Y esa es responsabilidad de cada uno, hermanos, en verdad. Eso es responsabilidad de cada uno. El Señor no está enojado ni con la lógica ni con el razonamiento. ¿Sí? Entonces, ustedes en cualquier momento pueden agarrar su Biblia, confirmar, llegar a un razonamiento, llegar a una conclusión, sacar sus propias conclusiones, ¿sí? Basados en una interpretación correcta de la Escritura, ¿sí? Y el Señor, nuevamente, no está enojado ni con el razonamiento ni con la lógica. Vamos viendo qué es lo que dice la Escritura. Vean si amarra con todo lo demás, ¿sí? Vean si amarra con todo lo demás, con todo lo que se está enseñando desde la primera página de la Escritura, desde ahí hasta el final. Ustedes véanlo, ustedes estudienlo, ustedes háganle las preguntas al Señor también. Como les decía hace un momento, está al alcance de una oración. Ustedes pueden hacerlo. Esas expresiones que a veces surgen de una preocupación genuina, vamos a llamarlo así. Esas expresiones que a veces surgen entre creyentes como que, hermano, ore usted por mí porque usted está más cerca del Señor. No caben, en verdad no caben. Todos tenemos el mismo acceso, todos, absolutamente todos. Y entiendo que pueda venir de una preocupación genuina, ¿sí? Pero no debemos tenerlas. Si eres hijo del Señor, si eres redimido de Cristo, tienes el mismo acceso. ¿Estamos? Ok, entonces nadie os engañe con palabras persuasivas. Pueden venir a tratar de engañarnos, pero nuestra responsabilidad es estar firmes, estar cimentados en la palabra, con corazones fortalecidos, espíritus fortalecidos en la palabra, ¿sí? Para que cuando alguien más llegue con algo que no va de acuerdo a lo que dice la Escritura, podamos identificarlo rápidamente, hermanos. Rápido. ¿Qué es lo que se enseña para poder identificar un billete falso? ¿Qué es lo que se enseña? Un billete verdadero, ¿sí? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el tamaño de la letra? ¿Qué es lo que trae por un lado? ¿Qué es lo que trae por el otro? Todos los detalles que pueda tener un billete verdadero. ¿Para qué? Para que cuando nos caiga el falso, lo podamos identificar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estudiar la palabra. De ahí nos tenemos que agarrar. Para que cuando lleguen y nos quieran ahí hacer un coco wash, otras personas que no conocen del Señor, podamos identificar rápidamente y poder decir, no, el Señor no obra de esa manera. Y el Señor no dice eso. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Entonces, dice versículo 5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, o estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome en mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Miren, cuando el apóstol Pablo está refiriéndose a que aunque está ausente en el cuerpo, en espíritu está con ellos, no es de que el Señor lo movió en espíritu y fue y lo llevó y ahí estuvo él. No está hablando de eso. A lo que el apóstol se está refiriendo es, estas palabras que estamos leyendo del apóstol fueron inspiradas por el Señor, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Estoy con ustedes en espíritu y aquí está porque esta es mi disposición de ustedes de ayudarles. Aquí está mi preocupación genuina. Quiero que todo esto esté aclarado, quiero que estén firmes, quiero que sus corazones estén fortalecidos. Quiero que sus corazones estén bien delante del Señor. Quiero que cada uno de ustedes poderlo venir y presentarlo delante del Señor y yo estar tranquilo de que les estoy enseñando correctamente, ¿sí? ¿Recuerdan lo que veíamos el domingo pasado? ¿Cuál era el propósito? El poder traer a todos los hombres delante del Señor bien, perfectos, de saber que les estamos enseñando correctamente. Y eso es en todos, no nada más desde acá al frente. Nuestra vida es un testimonio
de la obra del Señor en nosotros. ¿Sí? Entonces, a eso se está refiriendo. Estoy ausente, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. La disposición, la muestra que está dando el apóstol Pablo de poder ayudarles, de poder explicarles nuevamente. Y si es necesario que te lo vuelva a explicar, te lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema. Ahí está la disposición. Dice, no obstante estoy con vosotros, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Es un gozo, hermanos. El reporte que le dieron al apóstol Pablo, en su gran mayoría era bueno. En su gran mayoría, ¿sí? Igual lo que dice, creo que el apóstol Juan, cuando dice, no hay mayor satisfacción que el saber que mis hijos se encuentran en el buen camino. Entonces, lo mismo, palabras más, palabras menos, pero algo similar está sucediendo. Que lo que recibieron el Evangelio, que recibieron las buenas nuevas del Señor, ahí van caminando bien. Ciertamente afuera hay ciertos conflictos de la congregación, pero ustedes dentro van bien. Y hay peligros acá, pero miren, vigilen esto, vigilen acá esto otro, cuiden sus relaciones, cuiden que nadie los engañe. Así, de esta manera se tienen que comportar. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, háblenme. Estoy a la orden, pero sobre todo vengan con Cristo. ¿Sí? Eso es más que nada lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Vengan con Cristo. Y aquí estoy yo como siervo del Señor también, dispuesto a ayudarles. ¿Sí? Y está gozándose, mirando su buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces, hay un amor genuino, hermanos, en los colosenses. Hay un amor genuino. Versículo 8, de ahí mismo de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 8, dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vuestro amor. Es decir, aquí el apóstol Pablo está hablando de Epafras, de ese reporte que él les ha dado con respecto a cómo se estaban comportando y cómo se estaban dirigiendo. ¿Sí? Dice, y ahora nos enteramos que también tenían un buen orden, eran hermanos ordenados. No había ahí desavenencias con ellos, no había malos entendidos, sino todo lo que estaba sucediendo se corregía y avanzaban. Había una conducta ordenada, había una fe pura, ¿sí? Y por todo esto, precisamente es que el apóstol Pablo puede decir lo siguiente en el versículo 6. Por tanto, o sea, haciendo una conclusión de todo esto, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él. Por lo tanto, así como lo recibieron, así anden en Él. O sea, así cuando nos llegó por primera vez el Evangelio y que lo abrazamos y que venimos delante del Señor para pedirle perdón por todo lo que traíamos encima de nosotros, así permanezcan. ¿Sí? Un día a la vez. Un día a la vez. No se preocupen por mañana o pasado. Preocúpense por hoy. Por darle gloria y honra al Señor hoy, hermanos. Porque así como lo recibimos, que así andemos. La idea general es, Colosenses, no se desvíen. Hagan que su vida, su caminar, su conducta continúe en armonía con el hecho de que han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, y que le abrazaron a Él con una fe viva. ¿Sí? Así como Él se ha mostrado. Una obediencia, hermanos, intachable. ¿Y qué más? Versículo 7 dice, versículo 6, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, punto y coma, arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe. Dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, andad en Él,
sobreedificados en Él, andad en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿Y cómo lo cierra ese tema? ¿Cómo lo concluye? Andando en acciones de gracias. ¿Ok? Andando en acciones de gracias, dando muestras de gratitud. No andar renegando porque no vino el otro hermano del que tenía que venir a hacer el aseo. Dando gracias al Señor. No hay nada más triste que una persona que no es agradecida, hermanos. Y dentro del cuerpo de Cristo, eso no debe existir. Eso no debe existir. O si eres de esos de que dice, no, yo ¿por qué le voy a dar gracias si se supone que le estoy pagando por este servicio? Porque también existe, ¿eh? ¿Sí han escuchado esa frase? Sean agradecidos en el mínimo detalle. Sean agradecidos. Sea que pagaste por el servicio o no, sea agradecido. Tu andar y tu caminar es una muestra del Señor en tu vida. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces el apóstol Pablo está cerrando todo esto y lo está cerrando de esa manera. Entonces, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es preocuparnos unos por otros. Preocuparnos. ¿Todos tenemos fallas? Sí. ¿Todos somos difíciles de tratar? Sí. Todos. Todos tenemos nuestras áreas de oportunidad, hermanos. Y esperamos cada día crecer más en eso. ¿Sí? En venir y poner esas áreas de oportunidad delante del Señor y que el Señor las corrija. Y que yo me muestre flojito y cooperando para que el Señor las corrija, hermanos. Nos va a doler, porque crecer duele. Duele. A nadie nos gusta que nos digan en qué estamos mal. A nadie. A todos nos incomoda, a todos nos pega en el orgullo. ¿Sí? A todos. Sin embargo, sería peor quedarnos ahí, en el error. ¿Sí? Necesitamos que alguien nos diga en qué estamos mal. Necesitamos que alguien nos confronte. Necesitamos que alguien nos ayude a corregir cosas. Y a lo mejor en el momento te vas a molestar, te vas a enojar, pero después escucha, analiza lo que te están diciendo. Ya con la mente fría, tranquilo, calmado, escucha, analiza. Si hay algo que se tenga que corregir, corrígelo y ya, nada más. No tenemos que meternos en tantos problemas, en tanto lío. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie, por favor?